Bueno, eh, voy a tratar de hacer en dos tiempos mi intervención, porque debo reconocer que a la lectura del ensayo coincido con usted cómo se enfoca y presenta el tema de la democracia en forma sesgada, considerando en la mayoría de las exposiciones que hemos oído solamente una parte de esta, situación que afecta su aplicabilidad o praxis política, ya por no hablar de la realidad que se vive en el país, y que se debe romper la interpretación electoral de la misma para crear un marco legal y una práctica institucional que garantice los principios rectores en los procesos de renovación de los órganos de gobierno, en la rendición de cuentas, medios de control de los gobernantes, revocación de mandato y participación ciudadana en la gobernabilidad. La democracia no puede resumirse en el principio de mayoría simple. El hacerlo o al hacerlo se pierde legitimidad en la autoridad. La democracia debe sustentarse en el reconocimiento de las minorías como medio de legitimidad y legalidad. Y yo decía que la tenía que ser en estos dos momentos mi reflexión, porque si yo no hubiera tenido más información que ahorita voy a compartir aquí, yo en este contexto de este análisis de su ensayo, le hubiera retomado su preocupación por la democracia social, solamente planteado como preguntas si usted consideraba que los programas de educación cívica del Instituto y Cultura Democrática del Instituto que atienden las perspectivas de la democracia social que señala en su exposición, y qué estrategias propondría el Instituto Federal Electoral para fomentar la cultura de la legalidad. Pero viendo su currícula y leyendo todavía el ensayo, inclusive yo me preguntaba por qué hemos entrado en un debate desde ayer y sobre todo a partir del día de hoy que vamos a continuar sobre esto que usted señala en el cuarto aspecto de los esenciales para la legitimidad, la legalidad en la aceptación de los procesos de la preparación, experiencia y confiabilidad de las autoridades electorales. Y aunque ahí enuncia algunas, y yo hubiera de verdad querido escuchar eso y las preguntas que ya hice, y no estaría de más que tal vez las planteara, pero a mí me interesa más ahora escuchar, viendo la currícula y por la información que me llegó, su versión de su salida del Tribunal Electoral del Distrito Federal, porque me han llegado rumores de que estuvo vinculada a actos de corrupción. Yo he tratado de no vincular aspectos de la trayectoria, porque ha sido parte del debate de cómo llegamos a esta sesión, ¿no? No hay mecanismos muy claros de evaluación, son criterios subjetivos los que tenemos los diputados. No me gusta pues estigmatizar ni mucho menos, pero creo que es muy grave que alguien que aspire a un encargo como el que usted haya tenido problemas que están vinculados a la corrupción con un encargo de manera similar. Y también un poco al ver la currícula, y no peco de inocente, ¿verdad?, saber que ha estado en instituciones como la Contraloría Corporativa de Pemex, pues la verdad es que ahí ya todo huele a sospecha, ¿no? Sabemos que Pemex está inundado de corrupción y el que no actúa, pues, y tiene que controlar, pues evidentemente ya ahí todos están manchados, digo, excepto Lázaro Cárdenas y los que expropiaron el petróleo de un tiempo para acá. Yo como veracruzano le digo, sé lo que implica Pemex y más sé en los últimos gobiernos que han administrado pues este país, ¿no? Ha sido un nido de bandidaje, por decirlo menos. Entonces, a mí sí me preocupa que un aspirante a consejero esté vinculado a actos de corrupción, y yo quisiera, sin obviamente acusarlo, ¿verdad?, porque no soy nadie, ni mucho menos para juzgarlo, conocer su versión por lo que yo conozco el día de hoy. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, doctor Cobián Andrade, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Con mucho gusto. Pues en realidad eso es muy simple. Lo que pasa es que yo creo que la información necesaria para que usted pueda tener un juicio objetivo sobre el tema que le preocupa, evidentemente por razones comprensibles no la ha tenido al alcance. Esto ya quedó resuelto por la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ya cualquier otra cosa es una opinión. Y de manera muy concisa le diré
que con fecha 15 de noviembre de 2012, es decir, apenas hace unos meses, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del Distrito Federal emitió sentencia que en términos jurídicos se llama ejecutoria, que significa que da por concluido en definitiva el conflicto o la litis y no admite recurso alguno, es decir, establece la verdad. Determinó que la justicia de la Unión me concede el amparo y la protección, es decir, me concede el amparo en términos sencillos, precisamente al considerar que mi salida del tribunal se debió a una determinación ilegal de la autoridad que llevó a cabo el procedimiento respectivo. Pero más todavía, en esa sentencia el tribunal colegiado ordena, y es una orden ejecutoria, por eso se llama así, lo que significa que la autoridad responsable no tiene más remedio que cumplirla, le ordena al Tribunal Electoral del Distrito Federal que emita una sentencia revocando la determinación del Contralor General y por lo tanto dejando sin efectos la destitución que él señaló. Y esa sentencia ejecutoria, de fecha 15 de noviembre del año pasado, fue recurrida, impugnada por el Contralor General ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual apenas hace unas semanas, concretamente el 13 de marzo de 2013, emitió una resolución definitiva, es la Suprema Corte, creo que eso sí ya a todos nos queda claro, en la que señaló dos cosas importantísimas. Primera, sus dos puntos resolutivos son, primera, se desecha la impugnación presentada por el Contralor del Tribunal Electoral del Distrito Federal por ser notoriamente improcedente. Pero más todavía, segundo punto resolutivo, se multa al Contralor General del Tribunal Electoral del Distrito Federal con 105 días de salario mínimo vigente por haber interpuesto un recurso improcedente. Y además, de manera textual señala, en virtud de que se hace evidente el abuso de la autoridad en la imposición de este recurso. Es decir, eso ya está resuelto. Por lo tanto, todo lo que se señaló en su momento y que yo me encargué de desvirtuar en distintos ámbitos, siempre con el mismo argumento, todo eso fue un conjunto de ataques estrictamente políticos sin ningún fundamento jurídico y mi postura siempre fue la misma. Yo voy a demostrar jurídicamente que tengo la razón. Y así fue. Ya la Suprema Corte me dio la razón. De manera que cualquier otra cosa que se diga sobre ese tema, por supuesto, siempre muy respetable la opinión de quien la emita, pues es una simple especulación. Contra una resolución de la Suprema Corte ya no hay nada que hacer más que acatarla. Y la Suprema Corte ya resolvió a mi favor, señalando que todo lo que se hizo fue ilegal. Pero todavía más, por si quedara alguna duda, quiero decirle algo que es muy importante. Esos supuestos actos que se me imputaron dolosamente, ilegalmente y sin competencia alguna, jamás dieron lugar al inicio de ningún procedimiento formal de responsabilidad administrativa. Uno solo no se inició, ni siquiera tratándose de los actos que estaban en manos del propio Contralor que los investigaba. Es decir, en ningún caso se encontraron elementos mínimamente suficientes para iniciar un procedimiento de responsabilidad derivado de esas denuncias manipuladas en mi contra. En suma, si hubiese sido verdad y tan claro todo eso, ¿por qué nunca se procedió? Y entonces lo que se intentó fue totalmente fuera de la ley con el propósito de destituirme como magistrado, en virtud precisamente de que no había elementos para hacerlo. Y entonces se hizo a través de una serie de mecanismos ilegales, que si usted gusta, yo con mucho gusto se los explico, pero sería prolijo hacerlo, pero que en síntesis, dos tribunales de alto nivel del Poder Judicial Federal, un tribunal colegiado y ahora la Suprema Corte, determinaron en sendas sentencias que era absolutamente ilegal todo ese procedimiento. Entonces, ahora sí, ya con la información actualizada, pues yo le digo que todo eso sencillamente fue mentira y seguirá siendo siempre mentira. Ya está absolutamente resuelto.
Así que la preocupación muy legítima de usted en el sentido de que cómo es posible que, etcétera, pues es que no es posible que, porque nada de eso es verdad. Es así de simple. Muchas gracias, doctor.